Don Diego Marañón o Rafa Balaguer. Siempre tengo que estar rápido para... ¡Pumba! Voces con historia. Si faltaba algo en este programa, que ha empezado bastante intenso con esa historia para no salir, ahora tenemos Voces con historia. ¿Ha ido bien más o menos la emisión? ¿Que estáis vosotros allá atentos o no? Sí, 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 Sí. con los problemitas técnicos habituales, pero, o sea, habituales, quiero decir, los que estamos Sí. acostumbrados, nada fuera de lo común. Por lo demás ha ido perfectamente, Se no ha ha habido... mantenido, ¿no? No ha habido Sí, sí, muchos sí, sí, tus retardos y muchas cámaras van cosas. bien, no hay Sí. retardos, sí, Bueno, bueno, pero eso ya es la gloria. Tú sabes cómo hemos claro. estado hace nada, ¿no? Lo sé, ¿qué me vas a contar a mí? ¿Qué me vas a contar a mí, amigo? ¿Esto nos va a costar la salud de este programa o qué? Yo tengo arritmias, desde Ya, octubre tengo ya, arritmias. ya. Voy a hacer una cosa, si me permites ya en esta verité total, Sí, Diego, te que diré, Iker, que no sí, te veo, pero te oigo, con lo cual no hay problema tampoco. no me ves. No, no te veo, No, pero no pasa nada no, porque te no oigo. sé O por sea qué, que no me seguimos. ves. Espera un momentito. Ah, espera, Diego. Ahora me tienes que ver. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto. Pues me vas a ver ahora cerrando la puerta, ¿vale? Porque no quiero que haya eco en este estudio Alma. Ya me he enterado ya. Y Vale, es que vale. Alma, la protagonista, se ha presentado ahí, pero con todo el boom en el marco de la puerta. Espera un momentito. Te espero aquí. Esto es así. Hablábamos de la vida en directo, pues fíjate. ¿Y de quién hablamos hoy, muy especialmente, Diego? Tú lo conociste, ¿verdad? Sí, claro. Carmen Claro, también, claro. a Sí, Sinesio sí. Darnell lo conocimos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, cuando murió hace ya 8 años, porque falleció en Fíjate. 2011, yo escribí un pequeño artículo en una revista que teníamos, los más prehistóricos del tema se recordarán, en Foros del Sí, Misterio, teníamos claro. una publicación y yo lo definía en esa especie de artículo final como un explorador tenaz consagrado a una tarea ingrata, que a lo mejor suena muy rimbombante, pero yo creo que tiene mucho de verdad, ¿no? Y sobre todo si hablamos de la figura de Sinesio Darnell, que era sobre todo y ante todo un científico con todo lo que ello comporta, que decide en un momento dado aplicar ese método científico, esos conocimientos que él tiene, a un campo tan escurridizo y tan pantanoso como la transcomunicación instrumental. Pero, ¿sabemos por qué él se metió en este fregado? Que desde luego no le aportaba prestigio, ni mucho menos, sino ser relacionado con el mundo del misterio en los años 70. ¿Qué le pasa en Ujú. su vida para empezar a investigar? ¿O fue una casualidad? ¿O qué pasó? Bueno, fue un poco, yo creo, un desarrollo lógico de su vida y de sus intereses, porque es verdad que en los primeros años de carrera, Sinesio Darnell, además de su trabajo como científico, se dedicó a escribir pequeñas novelitas muy populares, ¿no? De la época, en los años Sí, señor. 50, dentro sobre todo de un circuito comercial catalán, ¿no? Él escribía en editoriales como Clipper, como Mateu, como símbolo. Él escribía estas especie de novelitas populares que eran muy asequibles, ¿no? Para todo el mundo. Las escribía además con seudónimo, que el tema de los seudónimos en el mundo del misterio, Iker, yo Sí. creo que es un tema que deberíamos abordar algún día porque tiene mucho que contar y tú lo Bueno, sabes tú sabes que perfectamente. tenemos un pelotazo espectacular sobre la historia de Sí, Jacques Blay, ¿no? tengo muchas ganas de leer eso, por Pero cierto. espectacular. Sí, bueno, Sobre la pues historia del gran seudónimo español, ¿no? sí, y Sinesio Darnell en aquellas épocas, en los años 50 y durante también parte de los 60, firmaba sus trabajos como S. Arnold, que si le Ujú. damos un poco la vuelta, ¿no? Pues nos recuerda a ese S. Darnell, ¿no? Pero su irrupción en el campo de las psicofonías al principio y luego, como veremos más tarde, de las psicoimágenes, se produce a partir de los años 70. Pero evidentemente él fue un gran exponente, pero el pionero de todo esto en España, como todos sabemos, fue Germán de Argumosa, ¿no? Él se une, digamos, a esa corriente de estudio de las psicofonías, pero desde otra vertiente, ¿no? Si Germán de Argumosa llevaba por bandera un poco la hipótesis más filosófica, más trascendental de estas voces, lo que hace Sinesio Darnell es intentar aplicar sus conocimientos científicos y su aparataje, su conocimiento Ya. de electrónica a todo este campo, ¿no? Porque él estaba muy interesado en eso. Y ojo, Iker, porque esto es muy interesante, con el paso del tiempo, yo creo que muchos de sus esquemas mentales, racionales, se derrumbaron y volvió o no le quedó más remedio que aferrarse también a otra hipótesis de nuevo más trascendental, ¿no? Como las que defendía al principio Argumosa, porque vio que todas sus exploraciones
no le quedaba más remedio, quiero decir, no le conducían a un camino especialmente racional, sino que todo se derrumbaba, ¿no? con la experimentación. Querían hacer ciencia, químico de formación, prestigioso, le Sí, era empiezan técnico a en microbiología. claro, le empiezan a salir voces. Que esto es Efectivamente. lo que le rompe uno los esquemas y luego podemos explicar si esas voces tienen siempre explicación, si no, hay diferentes corrientes, pero claro, las voces, el ramillete de voces que ha elegido Diego para trufar la historia de Darnell, es que, ojo, tú las analizas y te diría que quizás es el investigador que ha obtenido más voces claras en toda la historia. Exacto, yo creo que esa es la clave, ¿no? La claridad de las voces que él conseguía, porque es verdad que estamos acostumbrados a escuchar psicofonías, pues a lo mejor con muchísimo ruido de fondo, a psicofonías que más bien tenemos que interpretar, ¿no? Pero en el caso de Darnell, la mayoría de sus grabaciones, pues no ofrecen demasiada duda, ¿no? Es Claro, evidente lo que dicen y otra cosa es el origen de claro. esas grabaciones, pero lo que dicen está bastante claro. Y además en esos primeros años de experimentación, Iker, él trabaja pues evidentemente con aparatos analógicos, ¿no? Con grabadoras, con cintas de bobina, con todos estos aparatajes que hemos visto. Y muchas de esas primeras grabaciones se incluyeron en una cinta de cassette, igual que esta, que se entregaba en abril de 1989 con este número de la Fíjate revista la Más reliquia que Allá. tienes ahí, ¿eh? Sí, esto La fue un reliquia. clásico. Fíjate lo que pone, segunda Sí, edición. Ponte sí, ahora tú a sacar una revista a la sí. que haya que sacar una segunda edición a la calle. Clásico Y total. aquí, efectivamente, pues aquí se incluye una serie de psicofonías y muchas de ellas son las que vamos a escuchar esta noche porque evidentemente son ya clásicos, ¿no? Bien de los 70 muchas de ellas, ¿eh? Es Sí, sí, impresionante. sí. Luego él comenzó a trabajar, digamos, a evolucionar, ¿no? Su trabajo y en los años 90, especialmente a partir de los 90, comenzó a trabajar con ordenadores, con informática, con programas ya especialmente destinados a estas exploraciones. Y a partir del mediados de los 90 y durante los años 2000, prácticamente hasta el final de su vida, él lo que hizo después ya fue explorar otro campo como el de las psicoimágenes, que eso ya es otra historia que algún día tendríamos que abordar porque es también muy visual, ¿no? Por supuesto. Para Millennium Life. Bueno, es más, tú y yo hemos coincidido en congresos en Albacete con Sinesio Darnell. Parece mentira porque es una figura como venerable de otro tiempo y estábamos compartiendo ahí. Y a mí me da la impresión de que era de esos investigadores que al final el fenómeno les obsesionaba y es normal y se apoderaba un poco de ellos. Yo, fíjate, cuando Diego ha sacado esa revista, te lo digo de verdad, he recordado muy bien el momento de esa cinta y lo que provocó esa cinta del doctor Fernando Jiménez del Oso compilada, que tiene muy diferentes cosas, pero algunas grabaciones y lo que fuimos descubriendo me daban un miedo que se ha quedado asociado a esas voces. Y una de ellas es la primera que vamos a escuchar, que yo estoy seguro que muchos amigos han escuchado, pero otros jóvenes quizá no. Y la presentas, Diego, porque a mí me sigue poniendo los pelos de punta, porque si las psicofonías son opciones que sean voces, digamos, paraidólicas, efectos sonoros que nosotros interpretamos y que no son realmente voces que dicen nada, sino que son todo tipo de efectos que nosotros transformamos con el cerebro, ¿cómo se casa con voces tan claras, no? Con ese mensaje. Y sobre todo, Iker, ¿cómo encaja tu investigación con voces dialogantes Ya, en un ámbito en el que Sinesio Darnell además era un especialista, ¿no? Muchas de sus inclusiones se grababan como respuestas a preguntas que él mismo hacía, que a veces tampoco es lo común. Tú pones a grabar y ahí puede aparecer, en teoría, según lo que claro. cuentan los expertos, pues impregnaciones o retazos de otras épocas, ¿no? Pero es que a Darnell las voces le contestaban en muchas ocasiones, ¿no? Y es el caso de la psicofonía con la que abrimos fuego hoy, porque se grabó como respuesta a una pregunta del propio Darnell. Darnell estaba en su estudio investigando, pone a grabar, ¿no? su magnetófono y él pregunta una pregunta que nos podríamos hacer todos, ¿no? Quizá la más básica en este terreno, ¿de dónde vienen estas voces, ¿no? Pues probablemente, como tú dices, muchos la conocerán, otros no tanto, pero desde luego la grabación no deja lugar a dudas y lo que dice es adimensional. Es adimensional. Y sobre todo el tono de esa voz. El Exacto, tono inolvidable. Una inolvidable, vez que la escuchas, inolvidable, inolvidable. A ver qué inspira. Me gustaría mucho el experimento, iba a decir casi de siempre, pero ¿qué inspira, no? A la tribu, ¡pum! Esta voz, en quienes la conocen y en quienes no la conocen. ¿Qué les dice? A nivel directo, ¿eh?
Y ahora por vez primera, fijaos, he intentado escucharla sin pensar que dice dimensional. He intentado escucharla como si fuera una cadena de sonidos, ¿no? Pero es que, claro, estoy ya tan marcado por... Eso es una voz de mujer metálica, con un tono tan angustioso o tan de estar en otro lugar, que por lo que decimos, las 5 psicofonías que tú... El póker, el repóker, mejor dicho, de psicofonías de Darnell de toda una vida, sobre todo para mi 4, son absolutamente espectrales. O sea, esto no es... Hay algunas, por ejemplo, de Germán muy buenas también, pero... Esto no tienes que interpretar, es que se No, oye no, no, es perfectamente. brutal, Claro. es brutal. Claro, además muchos expertos en este campo, en el de la transcomunicación instrumental, muchos teóricos, porque es verdad que el nombre de Sinesio Darnell es inevitable recogerlo en cualquier tratado sobre este tema que se haya publicado desde los años 70-80, ¿no? Es inevitable dedicarle un capítulo porque, desde luego, su experimentación así lo merece. Claro. Muchos coinciden en que Darnell consiguió algunas de las psicofonías más espeluznantes, de estas que ponen la piel de gallina de todas cuantas se han obtenido en el panorama español. Y él lo justificaba diciendo o hablando de la interfase o de la zona gris. Él decía que todas estas psicofonías eran tan espeluznantes porque él tenía una teoría como de una especie de pirámide espiritual, ¿no? Sí, En la señor. que él decía que había un montón de desechos, de entidades desorientadas que no sabían exactamente qué hacían ahí, ¿no? Pero son Precisamente, teorías que fíjate, releídas hoy son muy interesantes, ¿eh? son muy interesantes, sí señor, y precisamente eso da pie también a la segunda psicofonía que vamos a oír. Si estas supuestas entidades con las que Darnell contactaba están desorientadas, pues es lógico que algunas de ellas se preguntasen dónde están o, como en este caso, y esta sí que da mucho miedo, ¿yo qué hago aquí? Em, Vamos a ver qué dice nuestro público, ¿de acuerdo? Carmen, ahora después de esta. Ujú. Porque este estudio y esta no te preocupes, tú estornuda, tose y ya tal porque está justificado, ¿eh? O sea, esto es así. Alma, ¿está bien? Sí, ¿no? Sí, bueno, se ha quedado con los gatos y viendo una película, porque ya se ha desvelado. ¿Sabes? Sí, Es que ha hecho una presentación en el umbral de la puerta espectacular, ¿eh? no me extraña. Vamos a ver. Cuando Diego ha dicho ¿y yo qué hago aquí? Que es una de las más célebres de todos los tiempos, también adimensional es célebre. Sí, yo creo que tiene 3 muy célebres. Estas 2, desde luego. Al propio Diego, al mencionar el ¿y yo qué hago aquí? Es que es como si estuviera dentro de nosotros. Son psicofonías, sé que me repito mucho, que están en nuestro inconsciente colectivo como amantes del misterio. Yo no sé qué explicación tiene, pero sé que lleva una carga psíquica tan profunda. Sé que no se parecen incluso a la inmensa mayoría de psicofonías, incluso que hemos obtenido nosotros, nuestro equipo. Es otra cosa. No sé cómo decirlo, es otra cosa. Son como las primeras llamadas, ¿no? De un naufragio o de un mensaje en una botella de otro tiempo, no lo sé, no lo sé. Pero vamos a escuchar, hemos escuchado Dimensional, escuchad esta y me gustaría, pero con la oportunidad que tenemos en el live de examinar, que a mí eso me encanta, es muy Jordan Peñés con ese aspecto, o sea, me encanta sociológicamente ver un poco cómo reverbera en el público una sensación, ¿no? Trabajamos con eso también. ¿Preparada, Carmen? A ver qué dice nuestro público, ¿eh? A ver qué dice la tribu de tanto adimensional, son de la misma época. ¿Y yo qué hago aquí? Estamos hablando, Diego, prácticamente de finales de los 70, ¿no? Vamos allá. Correcto. Bueno, esta pone los pelos de punta al más pintado, ¿eh? Mira, la voy a poner otra vez. La voy a poner otra vez porque esta hay que escucharlas. Afina del oído, amigos, afina del oído. Sinceramente, madre del amor hermoso. O sea, esto no es una tontería, ¿eh? Tú lo escuchas ahora y con los auriculares, como muchos estaréis escuchando, es de una potencia ese niño. Que ¿cómo haces esa voz de ese niño ¿Dónde le pones al niño? ¿Cómo habla con esa lejanía el niño? Es que no lo acabo de entender, de verdad. ¿Pero qué Es que dice yo nuestro creo, público? Iker, Sí, perdóname, si me Diego. permite, yo creo que incluso
más terrorífica que la voz del niño es la pregunta que se hace ese niño, ¿no? Porque te deja Sí, en un también, escenario Buah. tan terrible, ¿no? Si lo imaginas, que yo creo que eso precisamente, la voz del niño tan angustiosa y la pregunta, Es como una historia que se está contando, ¿no? exacto, que ¿Y solamente te yo qué hacen hago falta aquí? 5 palabras para imaginártela por completo, ¿no? Imagínate una Vamos a escena ver, bastante terrible. Diego, Carmen, esto no es una pareidolia auditiva, parece, ¿no? O es un fraude, punto, o que no lo No, creo. es evidente, es evidente. Quiero decir, no hay lugar a la interpretación como en la ¿Cómo ha anterior. salido esto? Es que es el gran desafío, ¿no? Porque no tiene mucha explicación científica, pero ahí está. Y con una potencia brutal. ¿Cómo interpretan esa potencia nuestros espectadores? Pues mira, Juan Antonio decía, ese CD me daba pavor, decidí escucharlo hasta superar el miedo y lo conseguí. Hay mucha gente que conservaba incluso la cinta Sí, claro. y también muchos que lo regalaron porque les daba bastante Ah, miedo. Le cogieron miedo a la propia cinta, Mm, eso era muy habitual. Los animales interactuando cuando se ponen las psicofonías. María Laporte dice, mi gato estaba durmiendo y al escuchar la psicofonía se ha puesto con las orejas como muy tiesas Eso es otro clásico que nos ha pasado siempre, pero que ahora en este con los programa podemos animales. vertebrar mucho más visualmente. La reacción de los animales cuando el misterio espeluznante entra en antena, reaccionan de una manera. No sé si porque hay un código o otro sonido, se explicaría así sencillamente o no. Pues no lo sé, yo creo Pero se que repite también siempre. porque escuchan más cosas que nosotros, ¿no? O sea, los gatos y los perros también tienen un... Pero algo tienen esas grabaciones que no tienen otras. Sí, claro. Porque a Sí, veces sí. incluso con psicofonías malas o modernas, no pasa lo que pasa con estas. Dice Gustavo Campo, es posible comprender las frases en la lengua nativa del investigador. ¿Podrían existir en otras lenguas y ser identificadas? ¿Ha sucedido ¿Ha sucedido? Sí, señor. que haya... Sí, 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 sí. Investigadores obteniendo incluso palabras que no entendían para nada, ¿no? A mí me parece un grito de señora mayor, dice Patricia Meseguer. ¿Y yo qué hago aquí? Increíble y espeluznante. Julio Llanes. Escucho y yo qué hago. ¿Y yo qué hago aquí? Espera, es que ya empieza con el cachondeito. ¿Yo qué hago con este menir? Dice Prometeo. Pues parece la señora de antes, pero más aguda. ¿Les Pues parece al parece que lo dice público? la misma persona. También Jo, nos qué dice terrible. Ángeles Eso yo Picón. jamás lo hubiera A mí imaginado. tampoco. A mí me Diego, parecen dos voces distintas, qué la verdad. qué Una de más interesante, ¿no? infantil, ¿no? Muchas personas que no habían oído estas voces quizá relacionan las dos, adimensional y como, y esto es muy terrible, si la voz de yo que hago aquí fuese la misma señora de dimensional poniendo otra voz, ¿no? O forzando una voz. Yo nunca lo Yo había oído perso- esto. Claro, yo tampoco, y personalmente tengo que decir que a mí no me lo parece. Yo creo que está bastante claro que Sí, la parte de adimensional es una señora de mediana o avanzada edad, te diría. Y a a mí mí también. esta segunda, la de yo que hago aquí, siempre me ha parecido un niño y además un niño pequeño, Sí. ¿no? Timbre y tono infantil, dicen. ¿Y Sí. yo qué hago Y se oye aquí? muy potente, es tremenda, ¿eh? Es muy potente. Vamos con la siguiente, Diego. Sí, bueno, decíamos Que no que íbamos a Sinesio Darnell decirlo, fue ¿no? avanzando, ¿no? En sus investigaciones. Supongo que todo el mundo que sigue este campo tiene en su imagen, ¿no? En su cabeza la imagen de Darnell, pues rodeado de tecnología, de ordenadores, de altavoces, ¿no? En su despacho. Incluso nosotros en Cuarto Milenio, en las primeras temporadas, pudimos grabarle, ¿no? En su casa, en su despacho. Y a medida que fue avanzando su investigación, él, como te digo, se rodeó de tecnología, incluso con temporizadores, ¿no? Que él dejaba grabando cuando él no estaba en casa. Y precisamente esa es la situación en la que se graba una de las psicofonías más insólitas, más, te diría, entrañables, ¿no? Que todos recordamos incluso con mucho cariño. Es así porque hay psicofonías que en realidad te sacan más una sonrisa que un escalofrío, ¿no? Y para mí es este caso, ¿no? Se supone que Darnell no está en casa, deja grabando el magnetófono con un temporizador, ¿no? Que él tenía preparado, y en el momento dado en que esa cinta empieza a grabar, pues aparece una voz que da cuenta de que en ese despacho no hay absolutamente nadie, de que le han dejado solo con la grabadora, a quien sea o a lo que sea. Hỏi Harry. Hỏi Harry. Otra clásica es que hablar de Darnell es hablar de algunas de las voces más absolutamente reconocibles. Tú piensas, sin embargo, que esta es distinta, o sea, que te parece que se parece demasiado a la voz del propio Sinesio Darnell. Totalmente. Total, total, total. A mí también, ¿eh? A mí me Siempre me lo ha parece parecido. que es un Que error puede de ser un error de Sinesio. grabación. Total.
de alguna cinta o de alguna cosa que él tenía y por error sale... Sí, porque Es que además la voz es de que su Sinesio tono Darnell de era como voz, muy claro, reconocible, ¿no? Sí. y Si muy escuchamos hablar, cavernosa, muy profunda, sí, y tiene, vamos, el timbre y tono que tenía Sinesio. Tú imagínate en una investigación o en algo, dices, no, no hay nadie, y que se haya Que colado se, de alguna forma, sí, el niño o la mujer no tienen tanta explicación dentro de su no. laboratorio, pero desde luego esta podría ser, no sé, es una opción. Lo que Hay pasa que él decía que se había grabado sí, cuando no había sí. nadie en casa, ¿no? No sé si al tener tantos aparatos interactuando en una misma grabación de alguna forma se podía haber colado, porque ya sabéis que él hacía con ruido blanco, con otras grabaciones, hacía mucho tipo de experiencias, entonces que en algún momento se le colara su propia voz. A mí me parece muy interesante uno que vamos a escuchar ahora, Diego, y que es mm, casi como un mandato, es imperativa, ¿no? Siempre me impactó mucho esta, me parece el cuarteto básico de Darnell, el clásico, que es como una petición o casi una orden, no lo sé, ¿no? O casi como un teléfono abierto. Había muchas de Germán de Argumosa y dicen, ¿no? De los pioneros también, de los grandes clásicos de Centro Europa, que a veces era como la de hablo con Raudive, ¿no? O sea, es como se ha descolgado un auricular en algún sitio y alguien te llama. En este caso es muy rotunda, Diego, vamos a escucharla. Ujú. Eh, y directamente hay toda una reflexión aquí, ¿no? El fenómeno, le dice el investigador, si está en su casa, si lo graba en su casa, que es que Sinesio las grandes psicofonías las obtuvo en su casa, oiga, pero ¿en qué tono oiga? Me vuelve a parecer estremecedora, Diego. Es que, sí, oiga, sí que lo es. Sí que lo es. Y esta, por ejemplo, ¿ves? Esta no se parece tampoco tanto a la voz de Darnell, lo mismo que las dos primeras que hemos escuchado, ¿no? Esta yo creo que es muy curiosa y además se registra en el osciloscopio de Darnell, o eso nos han contado siempre. El propio Darnell lo dijo así mientras él estaba preparando los aparatos, ¿no? Para empezar una experimentación y era como una llamada de atención, pues como hágame caso, ¿no? De alguna manera podemos pensar, oiga. o aquí estoy, estoy listo para comunicarme, ¿no? De alguna manera. Y la última que tenemos es un poco ya, para mí es diferente y entra quizá en esa Sí, otra fase, ¿no? Cuéntanos. exacto. ¿Te acuerdas que antes hemos hablado de las psicofonías dialogantes, ¿no? De esas que Sí. mantenían una especie de conversación con el investigador, y este es el caso. Lo curioso, Iker, es que de esta psicofonía, digamos que siempre se nos ha contado que hay una parte que no hemos escuchado, ¿no? Y luego esta que vamos a escuchar es como la parte final o la sentencia final de esa psicofonía. La historia es que Sinesio Darnell está investigando en su despacho y de repente se cuela una voz que parece insultarle. Esa parte jamás se difundió, nunca la hemos escuchado, ese Siempre insulto hay psicofonías que... entre los clásicos con parte del misterio, ¿no? Que no se acaban de Exacto, saber. ¿no? Esa primera parte pues nunca ha trascendido, es lo que nos han contado, se graba una voz que insulta a Sinesio Darnell y Sinesio Darnell, ni corto ni perezoso, le dice, oye, no, eso lo serás tú. Y entonces se graba la parte que sí que hemos escuchado, que ha trascendido todos estos años, que es una aparente voz que parece decir no soy yo. No soy yo. Eso Ujú. es lo que dice Darnell y tiene un tono, en mi opinión, diferente, es como otra época, a estas voces que hemos escuchado antes. Vamos lío, vamos lío, vamos lío. No soy yo. No soy yo. Pero el tono ha cambiado, ¿no? Da la impresión de que va esa voz sobre un sonido más fuerte. No es la claridad. Yo no sé si esto pertenece Yo creo a... que es muy clara. Sí, Creo que es pero muy clara y además de alguien físico, de alguien humano. O sea, es no me diferente. parece Esta es psicofónica. la última etapa ya, Me ¿no? parece que se cuela alguien por un walkie o por un, no sé. Sí, sí, es la última etapa ya cuando Sinesio estaba experimentando no solo con psicofonías, sino con psicoimágenes. Y Él es llegó, distinto. claro, él llegó a ser uno de los máximos exponentes de la transcomunicación electrónica, ¿no? En este caso, y esta voz en concreto se grabó con un ordenador, ¿no? Cuando pues, Sinesio ya era considerado, pues eso, un experto, cuando había escrito cientos de artículos en todas las revistas del ramo hablando sobre esto. Él llegó a ser subdirector de los cuadernos de transcomunicación instrumental, es decir, su trayectoria en el campo de la parapsicología, además con varios libros clásicos, ¿no? Y con portadas, yo recuerdo, Sí. terroríficas.
pues como Voces sin rostro, ¿no? Sí, Como señor. El misterio de la psicofonía, todos los que... No lo tendrás por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, justo aquí no, pero los tengo. Justo aquí no porque Sí. necesito ampliar. Es que para que me caben- Voces sin rostro Ampliación del es búnker. una... Mira, vamos a ver si en tiempo real lo... Mientras Carmen dice, porque yo creo que es un bonito homenaje para acabar Bueno, nosotros lo tenemos, ¿eh? Sí, yo también. Yo también Vamos lo a por tengo. él. No, tú Sí, sabes mira, para tú... buscarlo. Que voy yo. No, es que me parece un homenaje final terrible. Buenísimo, yo sé dónde está. Lee ¿Pero en la mensajes. mía o en la tuya? En la tuya. En Voy la yo. mía. Venga, vale, pues esta noche está siendo, vamos, nos estamos levantando Lo aquí todos. inesperado. Milenio Ya Life es verás, lo inesperado. ya verás tú la nochecita que tenemos de jarana en esta casa. Noé dice, mi gata no ha parado de mirar la pantalla al oírse la psicofonía. Felicuore dice, estoy de acuerdo contigo, Carmen, no parece psicofonía. Y la de la Diputación de Granada, ¿no habláis? Es la mejor, pero esa no viene ahí, ¿no? No, en la cinta dices, en la cinta de Más Allá, no, y además tampoco la obtiene Sinesio Darnell, la obtiene el grupo Omega Claro, en por eso te digo. 1986, pero bueno, será otro capítulo de Claro, estas que hoy voces estábamos con hablando historia. de las que vienen en esa cinta de Sinesio. Ujú. Sí. Espeluznantes y claras las dos primeras, nos dice Mara Blue. Para nada soy yo, dice, es lo que entiende Gabriel Curvelo. ¿Se escuchan demasiado claras? ¿En serio son psicofonías? Pregunta Nuki. Pues no voy a ser yo, entiende José Romero. A ver, ¿qué más? A mí me parece que dice no, soy yo. Las declaratavoces me suenan más realistas. Mira, Clara me escribía con una... cuando hemos puesto la psicofonía de ¿y yo qué hago aquí? Dice, siempre he pensado que esta voz no es de un niño, sino que lo imita, lo cual resulta aún más inquietante. O sea, como Pues si es fuera que hay un un adulto. montón también en la historia de las psicofonías hay voces que imitan, ¿no? Y aquí podríamos hablar o dedicar un capítulo, por ejemplo, a todo lo que ocurrió en el 89 en el Palacio de Linares, ¿no? Con la famosa doctora Sánchez de Castro, ¿no? Sí. Imitando o Con forzando las su voz. psicofonías falsas Claro. Por eso de, digo de que la es niña. verdad que algunas veces esas psicofonías se han falseado, no sabemos si este es el caso, pero bueno, Sí, está era muy la bien el de apunte de la de, Clara. mamá, yo no tengo mamá. La que hacía Ujú. en el Palacio de Linares. Fíjate cómo será la gente que llegaron a decir, yo en esa época, vamos, debía estar tomando el biberón, que había sido yo la que había hecho las psicofonías falsas del Palacio de Linares. Madre mía, Carmen, Sí, cuéntanos eso. Se llegó a decir, o sea, y además por gente del misterio. Así que tú imagínate lo duchos que están en algunas cosas. A ver, dice Antonio Muñoz, como avisando que ha pasado algo y quería corroborar que no había sido él el que causara ese algo. La de no soy yo parece la voz de Nacho Navarro, hasta el tono, nos dice Maite Pues mira, Fernández. pues puedo estar de acuerdo incluso, en eso. A ver, ¿qué más? Es que Mirad, son muy aquí estoy. claras, dan mucho lugar para dudar, tendrían que explicar cuál es el entorno en el cual él hacía las grabaciones, podrían ser voces que se cuelan. Él tenía un verdadero laboratorio para hacer psicofonías. Lo que pasa es que probaba con muchas cosas que yo creo que en ocasiones podían, no sé, podían es llevar a error. Seguramente uno de los libros, Prof. S. Darnell, Voces sin rostro. Yo creo que es tremendo. Una misteriosa realidad desde un punto en el tiempo y el espacio. Alguien contesta a nuestras preguntas. Esta es la portada, ¿verdad, Diego? Esa es la portada, y qué portada, ¿eh? Bah. Porque ya no se hacen estas cosas, así No. que... Porque luego hubo una segunda edición, de alguna manera, El misterio de la psicofonía, pero ya no La es lo edición es mismo. Fausí. Sí, pero este Voces sin rostro tienes una librería muy grande, una biblioteca muy grande. Por eso te digo que Este es que yo no Voces sabía sin rostro. dónde estaban. Luego me ha hecho ir el alma por agua. Joder. Voces sin rostro. Sinesio Pero Darnell. hemos llegado a una conclusión ¿Sí? en este tiempo en el que no has estado, Iker, Sí. y es que quien dice no soy yo puede ser Nacho Navarro. Ya, eso es lo que me parece. Atento, atento a la voz. Eso. Atento a la voz, si te la imaginas puede ser él. Sí, ¿no? Nacho Navarro. No, y un mensaje que ponía Clara, que la de el niño, a ella la inquietaba mucho, siempre había pensado, que era todavía más inquietante, que no era un niño, sino alguien haciéndose pasar por un niño. Qué bueno. Dice, ¿yo qué hago aquí? Siempre he pensado que esta voz no es de un niño, sino que lo imita. Pues hemos dicho que muchas personas hoy de la tribu que son muy hábiles
han identificado las dos voces. Es el mismo fenómeno que rondaba a Darnell. Acabó convencido, como tantos otros, de que había una causa digna de ser investigada, absorbente, como le pasó a Jürgensen, a Raudive, a tantos, a Argumosa. Siempre había una sensación, yo creo que de viejo espiritismo con nuevas galas científicas, en mi opinión, por mucho que se vistiera eso de asepsia. Y el miedo, y lo decía Guillermo, se nota, hay muchas personas que no soportan el tema de las psicofonías, no lo soportan, aunque luego siempre te lo dicen, no, las psicofonías, pero es como ese miedo que nos hace estremecernos y que llega a unos límites. Y algunas de las voces, por mucho que pase el tiempo, también es otra reflexión, interesante, por mucho que pase el tiempo, hay algunas grabaciones, y eso no es fácil, que mantienen intacta su fuerza, su capacidad de penetración en los códigos más profundos del alma humana, ¿no? Y eso te digo que no es sencillo. Estábamos hablando de la dificultad para generar terror, de la dificultad ante una humanidad que está acostumbrada a los estímulos permanentes diarios rapidísimos, que está acostumbrada a que casi nada no sea desacostumbrado. Por tanto, y sin embargo, algunas de estas voces llevan una carga no racional, extrañísima, que nos sigue afectando, ¿no? Como hablamos a veces del Exorcista o otras piezas maestras. Pues hay piezas maestras en lo psicofónico. Hay piezas maestras en lo psicofónico. Yo no sé el origen, ni sé qué ocurre, pero desde luego sé cómo afecta. Y da igual que la generación sea de ahora, chicos y chicas de América, del mundo de YouTube, el cerebro humano se ha adaptado absolutamente, es fantástico, a una rapidez, a una capacidad de una sorpresa más atenuada, claro. Si tú ves un dinosaurio en la luna y ves el Titanic hundiéndose y ves la llegada a otros mundos y ves al marciano humano cultivando y ves, ¿qué te llama la atención? Curiosamente, la vuelta a los orígenes. Es decir, una voz, un eco, algo que te deja un poco pensativo. A mí esa voz de adimensional, esa de oiga, esa de ¿y yo qué hago aquí? Me parecen absolutamente brutales. Y Sinesio fue honesto, yo creo, fue un hombre muy honesto y acabó sus días sin renegar para nada del fenómeno que seguramente, creo yo no sé qué pensar, yo lo hablé con él alguna vez, pero ¿le dio más penas que glorias? Pues quizá. No lo sé. Diego, creo que hay que tener cuidado también con estas cosas, ¿no? Cuando se experimenta, porque te puedes llegar a obsesionar, y en el caso de las psicofonías es muy normal. Cuando ya crees que interactúan contigo hasta al nivel más básico de tu vida y empiezas a preguntar incluso en pautas para hacer en tu día a día, es cuando se convierte ya en una investigación que se sale de investigación, en algo peligroso que está diciéndote incluso cómo variar tus pensamientos y cómo guiarte en tu día a día. Y entonces ya es un peligro que como en ese todo momento lo obsesivo, yo creo ¿no? que hay que aparcarlo, dejarlo y ponerte a otra cosa porque puedes desvariar y puedes oír voces ya donde no las hay. Don Diego Marañón, que ha sido un placer y hemos hecho un poco historia. Como no lo tenías ahí, yo lo he traído rápidamente porque estas cosas, tú lo has dicho, ¿no? Esa portada, esa cara, era muy de no profanen el sueño de los muertos, ¿no? De Osorio. Es toda esa iconografía setentil que a mí me pasa esto, me sigue poniendo los pelos de punta. Que contaremos muchas más cosas, amigo mío. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a los dos, buenas noches. noches. Un abrazo, Buenas amigo noches, mío. Diego. Hasta luego, Diego. Y es que es así.